Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Un poco sorprendido porque no me esperaba esta invitación, pero bueno, gracias a Dios por ello. Los saludo a todos en el nombre de Jesús y bueno, un poco asustado porque aunque es un pequeño mensaje, ese mensaje va dirigido al pueblo de Dios y a personas que de pronto necesitan una palabra de aliento y fortaleza. Entonces, en el nombre de Jesús. He interactuado he interactuado muy poco, la verdad, con los hermanos de Santander y, y la verdad no conozco la necesidad de ninguno en su vida espiritual, pero, pero ese Dios que me llamó a mí para hacerme su hijo, Él sí, Él conoce a la perfección tu vida, Él conoce tus luchas, tus dificultades, tus dudas, tus intenciones, pero también conoce tus alegrías y tus fortalezas. Simplemente Él conoce todo de nosotros. Eh, la verdad no hay que ser demasiado espiritual para percatarse del adormecimiento que hay y la tranquilidad. Es como un conformismo que está invadiendo nuestras vidas. Y eso lo sabemos y lo respiramos en estos días. Es triste y lamentable porque aunque siempre ha existido la necesidad de Dios en el hombre, eh, a mi parecer, hoy es cuando más se necesita de un joven diferente, que no siga esa corriente del mundo, que se pare firme, que puedan ver en ese joven, que puedan ver en ese anciano, en ese niño, en ese hermano, que hay un Dios que hace grandes cosas. Un día me decían, la verdad, bueno, gracias a Dios por su bendición y llevo 11 años en el Evangelio y puedo decir que solamente es por su gracia, por su misericordia que estoy aquí. Un día alguien me decía que ser cristiano era muy difícil, que eso no lo cumplía nadie, que dejar las cosas que le agradan a la carne era imposible, que era muy duro. Y bueno, yo en medio de mi fervor espiritual que tenía, eh, porque reconozco que no es el mismo, y aunque quisiera, y la verdad sí quisiera volverlo a tener, porque sí es verdad que hemos menguado mucho en la parte espiritual. Yo le decía, sí, es fácil ser cristiano, es sencillo, pero, pero la verdad, pensándolo bien, no es tan sencillo. Y lo digo porque estamos como en un estuche de carne, un estuche que desea las cosas de la carne. Y, y por más espirituales que seamos o que nos creamos, hay cosas que nos atraen y eso lo tenemos que reconocer. En ocasiones la verdad se torna difícil luchar contra esas cosas. Dice allá en Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Así que ahí hay una lucha interna, siempre constante, que simplemente está dentro de nosotros. Como lo decía el apóstol Pablo allá en Romanos 7:21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Y esto lo digo, hermanos, porque es uno de los factores que nos está haciendo perder, ¿cómo decirlo?, como cancha espiritual. Y si bien tenemos ese hombre interno, carnal, que nos ha llevado al conformismo, a la pereza espiritual, también tenemos el Espíritu de Dios que nos está diciendo constantemente o en el momento preciso, hey, por ahí no es, hey, despierta, hey, eres fuerte, tú sí puedes vencer, yo lo hice y yo estoy contigo. Hey, mira a tu alrededor, mira a ese joven, mira a ese anciano, ¿por qué no le das un poco de aquello que yo te he dado? Anímate, dile cuánto lo amo. Y a veces sacamos como una pequeña excusa y, Señor, pero es que yo no me relaciono, no soy como tan bueno para relacionarme. Pero Dios sigue siendo bueno. Dice, bueno, entonces con tu testimonio,
con tu proceder, con tu comportamiento. Con eso dirás grandes cosas. Bueno, como decía al principio, Él te conoce por completo. Te conoce por completo y sabe qué habilidades y aptitudes tienes. Si Él te llamó, si Él te llamó es por algo. Y si te dice ve es porque Él sabe lo que puedes hacer. No temas. Deja esas dudas que tienes. Es bueno escucharlo. Lo he experimentado. Qué bueno es escuchar a Dios a veces, pero no solo ahí en la congregación, sino afuera, donde el ruido es enorme y se nos dificulta un poco escuchar. Bueno, que nos permita levantarnos de ese adormecimiento tan terrible que tenemos. Dios les bendiga, hermanos.